no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Digamos, o sea, vamos, digamos, pero hay, o sea, digamos, digamos, Sí, sí. O sea, digamos, o sea, ¿cómo, digamos. ¿de qué se trata toda esta locura? Bueno, ahí pasaba Melancholy Hill de Gorilas, ¿no? Bueno, Y ya tenemos que ir rápido a la... Hablando de gorilas, contanos cómo viene la economía de este país, Maru. ¿Cómo estás? Bienvenida, Maru. Bienvenida, Maru. Elvira. Maru Reyes. Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, a pesar de todo. Sí, bueno, vamos rapidito. No. La semana pasada tuvimos la novedad de que se aprobó en el Senado, con 2/3 del recinto, se aprobó la nueva ley de movilidad jubilatoria, que tiene varios puntos a destacar. Sí, Uno de estos puntos es que, se mantiene la actualización por IPC como el decreto vigente. IPC es la inflación mensual. No, inflación mensual. Además se da un 8%, un 8,1% adicional para recuperar ese 20% de enero que Milei se olvidó, ¿se acuerdan? Sí. Que Qué olvidadizo. en el último decreto, o sea, hicieron la actualización por inflación, pero no recompusieron la inflación de enero y dieron solo un 12,5%, entonces la idea es recomponer ese 20 con un 8,1%. Claro. No alcanza, la realidad. No. Pero bueno, tratar de levantar un poco el piso. Sí, sería la idea. esa era la idea, ¿no? Está bien. Además, se establece un piso mínimo, que esto es una novedad, que es que la jubilación mínima, el haber mínimo, no puede estar por debajo de la canasta básica total para un adulto equivalente. La canasta básica, claro. La canasta básica es la unidad de medida con la cual se mide la pobreza, el nivel de pobreza. Sí. El adulto equivalente representa a la unidad de medida de cuánto necesita una persona con determinadas características para no ser pobre, básicamente. Maru, en esa canasta básica total no se contempla, digamos, el gasto que puede significar el alquiler. O sea, se da por hecho que ya la persona tiene su vivienda. Tiene un porcentaje de alquiler. La canasta básica alimentaria es solo alimentos. La canasta básica total tiene incorporado algunos servicios de alquiler, de gasto, etcétera. Lo que sí, igualmente, no alcanza, porque hoy la canasta básica total es de 291.000 pesos, lo cual no alcanza. Sí. No, la canasta básica no. La canasta básica total es de 200, para una persona es de 200. Para una persona, claro, está bien. 900 y pico mil para Claro, una familia promedio. Y hoy las jubilaciones están llegando con el bono, hoy. Las jubilaciones no están llegando tampoco con el bono tampoco llegan ese... bueno, ahora en agosto sí llegarían, Claro. pero la canasta básica es de julio. Claro. La última publicada. Entonces, lo que termina pasando siempre es que las actualizaciones se dan en base a un número de inflación y la canasta básica siempre sale después. Entonces, siempre quedas desfasado. Particularmente, lo que intentan es que la canasta básica sea como tu límite para una sola persona, ¿no? Sí. Siempre pensando que se toma y el monto sería un poquito más arriba. Te dicen, bueno, la jubilación mínima no puede ser menor al 1,09 de la canasta básica del adulto total, del adulto equivalente, perdón. Sí. Además, establecen que además de la inflación, se va a tener en cuenta la evolución de los salarios. Entonces, si en marzo del año, cada 6 meses, se va a hacer una evaluación de si el aumento de salarios de toda la economía que se toma con el índice de Richter creció más que la inflación, la diferencia se va a dar el 50% de esa diferencia a el haber del jubilado. Vienen jodidos igual, porque los sueldos no están superando eso, ni no, ahí, ¿o sí? Pero si existiera un escenario de crecimiento económico donde los salarios suban y aumenten el trabajo y la inflación se mantuviera baja, la idea sería que con este índice, o sea, con esta fórmula de actualización,
los jubilados no solamente mantengan poder adquisitivo, sino que recuperen. Claro. Con la inflación vos lo que haces es garantizar que se mantenga el poder adquisitivo. Sí. Actualizando por el crecimiento de los salarios, además de la inflación, si hay crecimiento económico, también hace que el haber del jubilado o de la jubilada crezca Un poco más. en materia de poder adquisitivo. Y además, hablando en comparación con la fórmula actual, esto mejora un poco el escenario, porque en agosto, con el aumento por decreto, la jubilación estaría en 295.000 Sí. con el bono, 225 más 70.000 pesos del bono, porque incorpora la inflación de junio. Acordémonos que Claro. las jubilaciones aumentan con la IPC de 2 meses para atrás. O sea, ahora en agosto se actualiza con el IPC de junio, con el índice de junio. Y con esta nueva fórmula, el piso quedaría en 317.000 pesos. Ujú. ¿Por qué está bueno esto? Porque, además de que recuperás un poco la inflación de enero, vale aclarar que las jubilaciones están perdiendo interanualmente un 12%, es decir, las jubilaciones cayeron en términos reales, contando la inflación, un 12%. Al año anterior. Al año anterior, si comparamos julio de este año con julio del año pasado. Y además, este año perdieron un 7%. O sea, si vemos de enero a julio, perdieron un 7% en términos reales. Claro. O sea, considerando la inflación. ¿Y por qué Milei insiste tanto? ¿Qué cuenta hace para decir que...? Porque él dice que en términos reales subieron las jubilaciones. No, ahí hay una trampa, como cualquier trampa, que incluso la que planteó él de que esta nueva medida iba a costarle 62 puntos del PBI, de deuda. Eso es una falacia, porque lo que él está haciendo es calcular esta diferencia a la eternidad, Claro. ¿no? Entonces dice, bueno, de acá a la eternidad nos va a costar 370.000 millones de dólares. Bueno, señor, o sea, vamos a terminar el año y después Claro. vemos qué pasa. Y 5% real, él lo que está haciendo es comparar noviembre del año pasado, que no tenía el aumento trimestral. Claro. Vieron que las jubilaciones hasta el año pasado se aumentaban trimestralmente. Sí. Con el dato de julio. El haber mínimo de Claro. julio versus el haber mínimo de noviembre. Contra eso dice que recuperó 5%, pero en realidad la manera correcta de hacer esa comparación es calculando con los meses que tienen las actualizaciones ingresadas. Claro. Claro. ¿Sí? Esa es la trampa, pero nosotros vemos que en realidad cayó 7% en términos reales de enero a hoy. Claro. Viendo enero, enero, febrero, marzo, junio. En abril fue la actualización esta, así que... Después, otra parte para tener en cuenta es que el efecto, o sea, Milei dice que el 62%, o sea, que esto es una medida que la toman degenerados fiscales, Sí. ¿no? Sí, los famosos degenerados fiscales. Que atentan con su plan económico y que él va a hacer todo para garantizar el superávit fiscal, Sí. porque ese es el norte primero. Y esa era la promesa que él hizo a la gente. Esa y que no iba a haber inflación. Sí. Entonces dice, bueno, si ustedes quieren que yo rompa la inflación como la estoy haciendo, tengo que cumplir con mi plan económico, que es superávit fiscal. Bueno, la realidad es que el costo de esta medida para el gobierno va a ser de 0,44% del PBI. Sí. ¿Qué significa esto? Que de 100 pesos que produce la economía, 40 centavos van a tener que ir nuevamente para el No. servicio de jubilaciones. Sí. Bueno, la verdad es que este costo se equipara al costo de haber bajado la alícuota de bienes personales. Ujú. De De los que tienen bienes personales. Exactamente. Muchos ¿Qué bienes son los bienes? personales. Bueno, ¿cuál es el impuesto a los bienes personales? Es el impuesto que se cobra a la gente con mayores riquezas, ni siquiera ingresos.
es riquezas declaradas, se cobra una alícuota. Casas, viviendas, bueno, Vivienda desde un monto, autos desde un monto para arriba, campos, atesoramiento de dólares, acciones, etcétera, etcétera, Y etcétera. ahí no cree que seamos degenerados fiscales, digamos. Bueno, el costo de haber bajado la alícuota de 2,25 a 0,25 es del 0,44% del PBI. justo, mira cómo encaja. Justo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el beneficio de una medida, que es el de la movilidad jubilatoria, afecta a casi 6 millones de personas, Sí, de las jubilado. cuales el 54% de esas personas Sí. jubiladas cobran la mínima, Ujú. ¿no? Y la medida de bienes personales beneficia a 400.000 personas, de Sí. las cuales 125.000 son las que pagan la alícuota más alta. Es decir, hay una medida que tiene el mismo costo fiscal para el Estado que Beneficia a muy pocos y perjudica a millones. a millones. Bueno, ahí Exactamente. le contestó bien Juliana Di Tulio, que le dijo que él era un degenerado social. Digo, si nosotros éramos degenerados fiscales. Muy Claro. acertada la- No, y además también la realidad es, bueno, él quiere sostener un superávit fiscal a toda costa, que el superávit fiscal es cuando tus ingresos son mayores que tus egresos, ¿no? Pero la respuesta a ese superávit es un ajuste donde el 30% de ese ajuste es en jubilaciones y pensiones, en obra pública, en subsidios, o sea, subsidios a las tarifas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué libertad? Él dice, bueno, la mejora en la vida de las personas jubiladas es un atentado contra la economía y un atentado contra nuestro futuro, y lo otro es un acto de libertad. Yo me pregunto qué libertad es la que defendemos, ¿no? Si la libertad de evadir impuestos o la libertad a no morirse de hambre. Totalmente. Entonces, claramente, el norte de este gobierno estaría destinado No es nuestro norte, ¿no? a defender algunos tipos de libertades que no benefician a prácticamente nadie, ¿no? Yo no tengo Clarísimo, mucho más Maru. nada que decir. Me quedo con esto que nos dice Maru. Me quedaron algunas cositas, pero lo vemos en la próxima. Lo podemos No ver la nos están próxima, cerrando los pero tiempos de las con, columnas. pero con esto, hay que rever, ¿eh? con esto nos vamos con una claridad absoluta. Deja mi ley de transferir la plata de los pobres a los ricos. Exactamente. Nos vemos mañana si Hasta todo mañana. sale bien. Chao, chao.